El sonido llegó primero, no la explosión, ni los disparos. Solo el sonido, un pulso bajo y rítmico bajo el agua, como el latido de algo enorme e invisible. El teniente Peter Halley se encontraba en el búnker de control de tiro de Dover, con los auriculares apretados contra los oídos, escuchando un ritmo que no debería existir. Eran las 3 de la madrugada y 47 del 19 de marzo de 1943. El canal de la Mancha estaba negro como la tinta. La visibilidad era cero. La niebla era tan espesa que uno se ahogaba. Y en algún lugar, bajo la superficie, algo se dirigía hacia la costa. ¡Rápido! Hallis no necesitaba verlo para saber qué era. El conjunto de hidrófonos, una modificación experimental del sonar submarino, instalado en la estación de artillería costera, captaba señales de hélice, múltiples contactos, rumbo 270, alcance 4.000 metros y acercándose. Lanchas rápidas alemanas, embarcaciones de ataque rápido, y se dirigían directamente al estrecho de Dover, probablemente planeando minar las rutas marítimas o impactar un convoy costero al amparo de la niebla. La doctrina estándar decía esperar confirmación visual. La doctrina estándar decía no disparar hasta ver el objetivo. Pero Hallis había dejado de confiar en la doctrina estándar hacía 3 meses, cuando el último convoy que atravesó este sector perdió 2 cargueros y un destructor de escolta porque nadie vio las lanchas rápidas hasta que fue demasiado tarde. Presionó el intercomunicador con la batería de cañones. Su voz era tranquila y profesional, pero le temblaba la mano. Batería 4, aquí control de fuego. Contactos hostiles rumbo 270, alcance 4.000 metros, velocidad 30 nudos. Prepárense para fuego indirecto misemal. Hubo una pausa. Entonces la voz del comandante de la batería regresó, escéptica y tensa. Centro de control de fuego, no tenemos visibilidad. Repito, no tenemos visibilidad. ¿Está seguro? Hallis miró la pantalla del osciloscopio. La línea verde pulsaba con cada revolución de la hélice. Había pasado 6 años en la Marina Mercante antes de la guerra, trabajando como operador de radio y luego como técnico de sonar en destructores. Conocía la señal acústica de un motor de lancha alemana. La había oído cientos de veces. Sabía la diferencia entre un barco pesquero de arrastre y un casco militar. Conocía el sonido de una amenaza. Y esto era una amenaza. Confirmado. Contactos hostiles. Listos para la solución de disparo. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Se suponía que la red de hidrófonos a lo largo de la costa de Dover no existía. No oficialmente. Era el tipo de innovación que surgía no del alto mando ni de experimentos de laboratorio, sino de la desesperación, la improvisación y la negativa de un hombre a ver más barcos morir en la oscuridad. Ese hombre era Hallis, y la tecnología que le permitía oír a los buques enemigos a 4 kilómetros de distancia con visibilidad cero había empezado a funcionar cazando submarinos en el Atlántico, no defendiendo la costa inglesa. Hallis se crió en Portsmouth, hijo de un electricista de astillero. Aprendió a soldar antes de afeitarse, y pasó su adolescencia desmontando radios y montándolas en configuraciones que no deberían haber funcionado, pero que de alguna manera funcionaron. A los 17 años, podía diagnosticar una válvula de vacío defectuosa de oído, rastrear un cortocircuito con el tacto y construir un transmisor funcional con piezas de desecho en menos de 1 hora. No fue a la universidad. Se hizo la mar. Se alistó en la Marina Mercante en 1935, recorrió las rutas del Atlántico, aprendió navegación, procedimientos de radio y los duros e implacables ritmos de la vida en el agua. Al llegar la guerra, se alistó en la Marina Real Británica y fue asignado al HMS Van Kieser, un destructor de clase V encargado de escoltar convoys. Allí fue donde conoció por primera vez el ASDIC, Comité de Investigación de Detección Antisubmarina, el sistema de sonar británico desarrollado en secreto tras la Primera Guerra Mundial. El ASDIC fue revolucionario. Utilizaba ondas sonoras para detectar submarinos sumergidos, rebotando pulsos de alta frecuencia en los cascos enemigos y escuchando los ecos. No era perfecto, no podía detectar un submarino en la superficie y tenía dificultades en mares agitados o contra termoclinas. Pero funcionaba. Ofrecía a los destructores una forma de cazar submarinos sin depender de la observación visual ni de la suerte. Hallis estaba fascinado. Estudió el sistema obsesivamente, acosó a los operadores del sonar a preguntas y pasó sus ratos libres leyendo manuales técnicos y teoría del procesamiento de señales. Aprendió cómo funcionaban los transductores, cómo se generaban los pulsos, cómo se filtraban y amplificaban los ecos. Aprendió la física de la propagación del sonido submarino.
cómo las capas de temperatura desviaban las ondas sonoras, cómo la salinidad afectaba la transmisión, cómo los diferentes materiales del casco producían distintas firmas acústicas. Y aprendió algo más, algo que los manuales no enseñaban. Aprendió a escuchar. No solo los pins y los ecos, sino también el ruido ambiental, el zumbido de fondo del océano, las sutiles variaciones de tono y ritmo que revelaban la presencia de algo que no debería estar allí. En 1941, el Bankiser fue torpedeado frente a la costa de Islandia. Halley sobrevivió. Otros 63 no. Pasó 4 horas en aguas heladas antes de que un barco de rescate lo recogiera. Cuando se recuperó, la Armada intentó reasignarlo a otro destructor. Se negó. Estaba harto de los convoys, de cazar submarinos en el Atlántico abierto, donde las probabilidades siempre estaban en su contra. Solicitó su traslado al Comando Costero. Lo enviaron a Dover. Dover era diferente. No se trataba de cazar submarinos en aguas profundas. Se trataba de defender el estrecho y concurrido canal entre Inglaterra y Francia. La ruta más corta para cruzar el canal, la más peligrosa. Las fuerzas alemanas en la Francia ocupada estaban a menos de 30 kilómetros. Las lanchas rápidas operaban desde Boulogne y Calais, torpederos rápidos que podían cruzar el estrecho en menos de 1 hora, atacar un convoy o un campo minado y desaparecer antes de que la Marina Real pudiera responder. La Luftwaffe realizaba constantes misiones de combate, bombardeando el puerto, la ciudad y las baterías de cañones. La Wehrmacht tenía artillería pesada en Cap Grisnez que podía bombardear Dover desde el otro lado del mar. Los lugareños lo llamaban el Rincón del Fuego Infernal. No exageraban. Halley fue asignado a la sección de control de fuego de la artillería costera, con la tarea de coordinar los cañones pesados que defendían el estrecho. Se suponía que sería un puesto tranquilo, seguro, pero Halley pronto se dio cuenta de que no era así. Las lanchas rápidas alemanas operaban con casi total impunidad, especialmente de noche o con niebla espesa. Cruzaban el canal a toda velocidad, colocaban minas en las rutas marítimas, emboscaron convoys costeros y desaparecían antes de que los cañones británicos pudieran localizar un objetivo. La detección visual era inútil. El radar aún era primitivo y no podía rastrear con fiabilidad pequeños contactos superficiales de rápido movimiento en mares agitados o mal tiempo. Los reflectores simplemente delataban las posiciones de los cañones e invitaban al contraataque. La Marina Real británica perdía barcos cada semana y no había forma de detenerlo. Halley lo vio suceder. Noche tras noche, barcos torpedeados, convoys dispersados, dragaminas destrozados, hombres ahogándose en las aguas negras mientras las baterías de cañones permanecían en silencio, incapaces de disparar sin un objetivo visual. Aquello lo consumía. Había sobrevivido al Atlántico. Había perdido compañeros a manos de submarinos. Y ahora, estacionado en la costa, veía cómo ocurría lo mismo, más cerca de casa, y nadie parecía saber cómo detenerlo. Así que empezó a pensar. Si ASDIC podía detectar submarinos bajo el agua, ¿por qué un sistema similar no podía detectar barcos de superficie? Los principios eran los mismos. El sonido se propaga por el agua. Las hélices crean ruido. Los cascos reflejan la energía acústica. La tecnología existía. Solo había que adaptarla, modificarla, reutilizarla. Empezó a buscar. Dover estaba lleno de equipo destrozado. Destructores averiados en el astillero, equipos ASDIC recuperados de barcos hundidos, transductores e hidrófonos de repuesto guardados. Halley requisó lo que pudo, robó lo que no pudo y empezó a experimentar. Extrajo un conjunto de hidrófonos de un dragaminas fuera de servicio, lo conectó improvisadamente a un sistema amplificador recuperado y lo montó sobre un pilote de hormigón en la base de la batería de cañones costeros. Conectó cables al búnker de control de tiro, conectó la salida a un osciloscopio y empezó a escuchar. Los primeros resultados fueron un caos. Lo captó todo. El oleaje, el tráfico marítimo, los barcos de pesca, el ruido de los motores del puerto, incluso el roce de las cadenas de ancla al arrastrarse por el fondo marino. La relación señal-ruido era pésima. No podía aislar nada. Así que empezó a filtrar. Ajustó la respuesta de frecuencia, redujo el ancho de banda y experimentó con matrices direccionales para reducir el ruido ambiental. Estudió las firmas acústicas de diferentes tipos de buques, arrastreros, cargueros, destructores, lanchas rápidas. Aprendió a reconocer el zumbido agudo de un motor diésel alemán y el ritmo inconfundible de una hélice de 3 palas a 30 nudos. Aprendió a separar la señal del ruido. Le tomó 2 meses. 2 meses de trasnochar.
Experimentos fallidos y supervisores cada vez más irritados que querían saber por qué perdía el tiempo en modificaciones no autorizadas en lugar de hacer su trabajo. Halis los ignoró. Siguió trabajando, y en enero de 1943 consiguió su primera detección clara. Era una noche de niebla, con visibilidad inferior a 50 metros. Un convoy costero cruzaba el estrecho, 6 cargueros y 2 destructores de escolta. Procedimiento habitual, sin contacto por radar, sin avistamiento visual. Pero Halis oyó algo. Un pulso débil y rítmico en el hidrófono. Rumbo 090, alcance 3000 metros. Moviéndose rápido. Lo rastreó durante 5 minutos, observando cómo aumentaba la intensidad de la señal a medida que se acercaba al contacto. Luego lo comunicó. El comandante de la batería se mostró escéptico. No hubo confirmación visual. No hubo contacto por radar. Solo un ruido extraño en un sistema experimental que ni siquiera estaba autorizado oficialmente. Pero Halis insistió. Les propuso una solución de disparo basada en la orientación acústica y el alcance estimado. El comandante de la batería dudó, pero luego tomó la decisión. Ordenó una bengala estelar, una bengala con paracaídas diseñada para iluminar el área objetivo. El proyectil explotó. La bengala se encendió. Y allí, envuelta en la repentina luz, apareció una lancha alemana, a 3000 metros de la costa, a segundos de lanzar torpedos contra el convoy. Los cañones costeros abrieron fuego. La lancha intentó virar, intentó huir, pero era demasiado tarde. La segunda salva impactó. La lancha explotó, y el combustible y la munición detonaron en una bola de fuego que iluminó la niebla. El convoy pasó ileso. Halis había demostrado el concepto. El sistema de hidrófonos funcionaba. Se podían detectar amenazas en la superficie antes del contacto visual. Se podía defender de ataques que el radar y los reflectores no podían detener. La pregunta ahora era si alguien al mando escucharía. La respuesta, al principio, fue no. Al alto mando no le gustaban las modificaciones no autorizadas. No les gustaba que los oficiales subalternos improvisaran sin autorización. No les gustaba la tecnología que no había sido probada, estandarizada y aprobada por los comités correspondientes. Halis fue reprendido por el uso no autorizado de equipo militar. Se ordenó el desmantelamiento de su sistema. Pero se corrió la voz. Los comandantes de escolta del convoy se enteraron. Las tripulaciones de los dragaminas se enteraron. Los hombres de las baterías de cañones se enteraron. Y a finales de enero, cuando otro ataque con lanchas rápidas alcanzó un convoy cerca de Folkestone y mató a 18 marineros, la presión aumentó. Si había una forma de detectar estos ataques antes de que ocurrieran, ¿por qué no se estaba utilizando? Halis fue convocado a una reunión con el oficial de operaciones del Comando Costero, un capitán de rostro impasible llamado Whitaker, quien había pasado los últimos 3 años coordinando la defensa del canal. Whitaker no perdió el tiempo en palabras amables. Quería saber si el sistema de hidrófonos podría desplegarse a mayor escala. ¿Podría cubrir todo el estrecho de Dover? ¿Podría proporcionar alerta temprana a todas las baterías de cañones costeros y patrullas navales? ¿Podría hacerse lo suficientemente fiable como para basar decisiones tácticas en él? Halis dijo que sí, pero tenía condiciones. Necesitaba el equipo adecuado, hidrófonos de grado militar, amplificadores de señal y operadores capacitados. Necesitaba autorización para modificar los sistemas de control de tiro existentes e integrar los datos acústicos. Y necesitaba tiempo para capacitar a los artilleros para que confiaran en el sistema y comprendieran que disparar con base en señales acústicas sin confirmación visual no era imprudente. Era la única manera de sobrevivir. Whitaker le dio 3 semanas. Halis trabajó sin descanso. Instaló conjuntos de hidrófonos en 6 puntos de la costa: Dover, Deal, Folkestone, Ramsgate, Dungeness y Eastbourne. Cada conjunto estaba conectado a una estación central de monitoreo donde los operadores podían rastrear múltiples contactos simultáneamente, correlacionando rumbos para triangular la posición y la velocidad. Entrenó a los equipos de control de tiro, enseñándoles a interpretar los datos acústicos, a reconocer las señales de los diferentes tipos de embarcaciones y a calcular soluciones de disparo basándose únicamente en el sonido. Los instruyó hasta que el proceso se volvió instintivo. Detectaron el contacto, trazaron el rumbo, calcularon la distancia, colocaron los cañones y emitieron la orden de fuego. Sin vacilaciones. Sin dudas. El sistema entró en funcionamiento el 12 de marzo de 1943. Una semana después, Halis estaba en el búnker de control de tiro de Dover a las 3 de la madrugada y 47, escuchando el pulso de los motores de las lanchas eléctricas alemanas acercándose a la costa.
Dio la orden de disparo. Los cañones se elevaron, giraron y se fijaron en la dirección calculada. Hallis contuvo la respiración. Este era el momento. Si los datos acústicos eran erróneos, si los contactos eran buques amigos o neutrales, si había calculado mal el alcance o la velocidad, simplemente ordenaría una salva hacia aguas vacías. O peor aún, hacia buques aliados. La voz del comandante de la batería crepitó por el intercomunicador. Centro de control de fuego. Estamos lanzando proyectil estelar. Esperen confirmación. El proyectil explotó. La bengala se encendió. Y allí, a 4.000 metros de la costa, iluminados por una intensa luz blanca, había 3 lanchas alemanas en formación, a segundos de entrar en los accesos al campo minado. Los cañones costeros dispararon. No a ciegas, sin esperanza, precisos. La primera salva rodeó al bote antiaéreo que iba en cabeza. La segunda dio de lleno. El bote se desintegró, con fragmentos de casco maquinaria girando por los aires. Los otros 2 botes rompieron la formación, viraron bruscamente a estribor e intentaron huir. Pero la red de hidrófonos los rastreó. Cada giro, cada cambio de rumbo, cada aceleración desesperada fue escuchada, planificada, reportada. Las baterías de cañones ajustaron el fuego. Más proyectiles, más impactos. En 6 minutos, los 3 botes antiaéreos fueron destruidos. 0 bajas aliadas, 0 naves perdidas. El primer ataque preventivo basado completamente en detección acústica. Los alemanes no entendían lo sucedido. Sabían que los británicos tenían radar, pero este no podía rastrear pequeños contactos en la superficie con fiabilidad en condiciones de mal tiempo. Sabían que los británicos tenían reflectores, pero estos requerían línea de visión. Desconocían los hidrófonos. Desconocían los Sea Listeners, el apodo que la inteligencia naval alemana asignaría posteriormente a misterioso, nuevo sistema de detección que parecía oírlos acercarse incluso antes de cruzar la costa francesa. Durante los 3 meses siguientes, la red de hidrófonos interceptó 17 ataques con lanchas eléctricas. 15 fueron destruidos o repelidos antes de que pudieran atacar a los barcos aliados. 2 lograron sembrar minas, pero ambos fueron rastreados y atacados durante su huida, lo que resultó en un hundimiento y un grave daño al otro. Las pérdidas de convoys en el estrecho de Dover se redujeron en un 73%. Los marineros mercantes, que temían cada paso nocturno por el rincón del fuego infernal, comenzaron a creer que podrían sobrevivir a la travesía. Pero el sistema no era perfecto. Los hidrófonos no podían distinguir entre contactos amigos y hostiles solo por el sonido. Requerían operadores expertos que pudieran reconocer las señales de los motores, contrastarlas con los horarios conocidos de los convoys y tomar decisiones instantáneas sobre si un contacto representaba una amenaza. Los errores ocurrían. En abril, una lancha torpedera británica, MTB, que regresaba de una patrulla frente a la costa francesa casi fue atacada a tiros porque el operador identificó erróneamente la señal la hélice. El error se detectó segundos antes de que dispararan los cañones, pero puso de relieve el riesgo. La detección acústica era potente, pero requería criterio humano. Y el criterio podía fallar. Hallis implementó protocolos. Los operadores recibieron capacitación para desafiar cualquier contacto no identificado por radio antes de autorizar el fuego. Las patrullas costeras debían transmitir su posición y rumbo a intervalos regulares. Se estableció una oficina central de coordinación para mantener un registro en tiempo real de todos los movimientos de buques aliados en el estrecho. El sistema se volvió más sofisticado, integrado y fiable. Para junio, la red de hidrófonos se había extendido más allá de Dover. Se construyeron instalaciones a lo largo de la costa sur, cubriendo Portsmouth, Plymouth y los accesos occidentales. El almirantazgo comenzó a adaptar la tecnología para su uso en destructores y corbetas, integrando la detección acústica con el radar y la localización visual para crear un sistema de defensa estratificado prácticamente imposible de evadir. Los alemanes respondieron reduciendo las operaciones con lanchas rápidas y sustituyendo los buques de superficie por aviones para el minado. Sin embargo, los aviones eran más lentos, más vulnerables al fuego antiaéreo y menos precisos. Los hidrófonos habían transformado radicalmente la ecuación táctica. En julio, Hallis fue ascendido a capitán y reasignado a la unidad de desarrollo de guerra antisubmarina del almirantazgo, donde pasó el resto de la guerra perfeccionando la tecnología de detección acústica. Las redes de hidrófonos que él había desarrollado se convirtieron en equipo estándar en las defensas costeras de todo el Reino Unido. Para 1944, se estaban desplegando sistemas similares en el Mediterráneo, el Atlántico Norte y el Pacífico.
El concepto de usar tecnología de sonar para la detección de amenazas en superficie, antes considerado experimental y no autorizado, se había convertido en doctrina. Pero el propio Hallis nunca fue reconocido públicamente. Su trabajo era clasificado. Las redes de hidrófonos eran secretas. La ventaja táctica que proporcionaban era demasiado valiosa para revelarla. La inteligencia alemana sospechaba algo. Los interrogatorios a las tripulaciones de los barcos capturados revelaron que creían que los británicos habían desarrollado algún tipo de dispositivo de escucha mejorado, algo que podía oír las hélices a kilómetros de distancia. Pero nunca lo confirmaron. Los aliados nunca lo revelaron. Los Sea Listeners permanecieron como un fantasma en los archivos de inteligencia, una capacidad que existía pero nunca se explicó. Después de la guerra, Hallis regresó a la vida civil. Trabajó como ingeniero eléctrico en Southampton, diseñando sistemas de sonar para la navegación comercial. Se casó, tuvo 2 hijos y vivió discretamente. Nunca habló públicamente de su trabajo en Dover. La ley de secretos oficiales lo prohibía, e incluso décadas después, cuando se desclasificaron los registros de guerra, decidió no hacerlo. No se consideraba un héroe. Se consideraba un ingeniero que había resuelto un problema. Eso era todo. Murió en 1987 a la edad de 73 años. Su obituario mencionó su servicio en la Marina Real Británica durante la guerra, pero no dio detalles. Sus hijos no supieron de la red de hidrófonos hasta años después, cuando un historiador que investigaba sistemas de defensa costera encontró una referencia en un informe desclasificado del Almirantazgo y localizó a la familia. Para entonces, Hallis llevaba más de una década desaparecido. La lección no se trata de la tecnología. Se trata de la mentalidad. Hallis no inventó el sonar. No descubrió nueva física ni diseñó equipos revolucionarios. Tomó herramientas existentes, hidrófonos diseñados para la detección submarina, y las readaptó para resolver un problema diferente. Vio una brecha entre lo posible y lo que se estaba haciendo, y se negó a aceptar esa brecha como permanente. Improvisó. Experimentó. Ignoró la burocracia, el escepticismo y la desaprobación oficial, porque sabía que la gente moría y tenía una forma de detenerlo. Ese tipo de pensamiento, práctico, poco glamoroso, centrado incansablemente en resolver el problema inmediato, no recibe monumentos ni medallas. Recibe reprimendas, escepticismo y resistencia. Pero salva vidas. Cambia los resultados. Convierte batallas perdidas en victorias. Las redes de hidrófonos de Dover no ganaron la guerra, pero sí el estrecho. Transformaron el rincón del fuego infernal de un campo de batalla a una zona defendida. Les dieron a las escoltas de convoys el tiempo para reaccionar, la información para maniobrar y la potencia de fuego para atacar primero. Salvaron cientos de barcos, miles de vidas. Y lo hicieron silenciosamente, de forma invisible, sin que nadie fuera de la cadena de mando supiera jamás de su existencia. Los alemanes los llamaban Sea Listeners. Los británicos los llamaban conjuntos acústicos experimentales. La historia apenas los recuerda. Para abril, la red de hidrófonos interceptaba contactos enemigos casi a diario. No todos resultaron en enfrentamientos. Muchos fueron clasificados, rastreados y se les permitió pasar si no representaban una amenaza inmediata. El objetivo no era hundir todos los buques alemanes en el canal, sino proteger la navegación aliada e impedir que el enemigo operara sin ser detectado. A veces eso implicaba disparar. A veces, monitoreo silencioso, recopilación de inteligencia, aprendizaje de patrones de movimiento y tácticas operativas. Los hidrófonos se convirtieron no solo en un arma, sino en un recurso de inteligencia. Los alemanes se dieron cuenta. No sabían exactamente qué habían desarrollado los británicos, pero sabían que algo había cambiado. Los comandantes de las lanchas rápidas informaron que los cañones costeros británicos los atacaban a distancias y en condiciones que deberían haber sido imposibles. Ataques que deberían haber tenido éxito al amparo de la oscuridad o el mal tiempo estaban siendo interceptados incluso antes de que las lanchas alcanzaran sus puntos de partida. El mando naval alemán en Francia comenzó a investigar. Consideraron varias posibilidades: un radar mejorado, informantes, reconocimiento aéreo, pero ninguna explicaba por completo el patrón. Los británicos parecían oírlos venir. En mayo, la inteligencia alemana capturó a una tripulación británica de MTB tras una escaramuza frente a Calais. Los prisioneros fueron interrogados exhaustivamente. Uno de ellos, bajo presión, mencionó algo sobre estaciones de escucha a lo largo de la costa. Los interrogadores presionaron para obtener más detalles. El marinero no sabía mucho, era artillero, no técnico,
pero había oído rumores, algo sobre micrófonos submarinos, algo sobre la detección del ruido de las hélices a kilómetros de distancia. El informe de inteligencia ascendió la cadena de mando. Los alemanes comenzaron a referirse al sistema como Seierate, dispositivos de escucha marina. O, más coloquialmente, Seelauscher, escuchas marinas. Intentaron contrarrestarlo. Se ordenó a los comandantes de las lanchas rápidas que redujeran la velocidad al acercarse a la costa inglesa, minimizando así el ruido de las hélices. Experimentaron con navegar a intervalos irregulares, con la esperanza de confundir la detección acústica. Intentaron usar señuelos, pequeñas lanchas a motor que se adelantaban a toda velocidad, atrayendo el fuego enemigo mientras las verdaderas embarcaciones de ataque se acercaban desde un vector diferente. Algunas de estas tácticas funcionaron brevemente, pero los operadores de hidrófono se adaptaron. Aprendieron a reconocer la señal acústica de un señuelo, menor cilindrada, perfil de motor diferente. Aprendieron a rastrear múltiples contactos simultáneamente, distinguiendo las amenazas principales de las distracciones. Los alemanes estaban intentando recuperar el terreno perdido en un juego que no entendían del todo. Para junio, la actividad de las lanchas rápidas en el estrecho de Dover había disminuido un 60%. No porque los alemanes carecieran de barcos o de voluntad, sino porque el riesgo operativo se había vuelto inaceptable. Se interceptaban demasiadas lanchas. Se perdían demasiadas tripulaciones. El canal ya no era un entorno permisivo. Se había convertido en una zona defendida donde el enemigo podía oírte antes de atacar. Pero la red de hidrófonos tenía limitaciones. No podía detectar submarinos en superficie con motores eléctricos. Era demasiado silenciosa y lenta. No podía distinguir con fiabilidad entre un carguero muy cargado y un submarino en superficie a larga distancia. Los perfiles acústicos eran demasiado similares. Tenía dificultades con mal tiempo, cuando el ruido de las olas saturaba los conjuntos de hidrófonos, y era completamente ineficaz contra aeronaves, que no emitían ruido submarino. El sistema era potente, pero no omnisciente. Halis lo sabía. Nunca exageró la tecnología. Nunca afirmó que fuera una solución milagrosa. La presentó como una herramienta entre muchas: radar, localización visual, reconocimiento aéreo, inteligencia de señales. La clave era la integración. Usar la detección acústica para guiar las búsquedas de radar. Usar el radar para confirmar los contactos acústicos. Usar la localización visual para verificar las clasificaciones antes de disparar. Una defensa estratificada donde cada sistema compensaba las debilidades de los demás. Esa filosofía salvó vidas en julio, cuando un destructor británico casi disparó contra un submarino aliado que salía a la superficie porque el operador del hidrófono clasificó erróneamente el contacto. La señal acústica era ambigua: motor diésel a baja velocidad, ruido de hélice compatible con un submarino. El operador lo calificó de hostil. El destructor se preparó para el ataque, pero el protocolo exigía confirmación por radar antes de disparar. El operador del radar lo comprobó y encontró que el transpondedor IFF, identificación amigo o enemigo, del contacto emitía el código correcto. Submarino aliado. El ataque fue abortado. Crisis evitada. Halis utilizó el incidente como entrenamiento. Informó a todos los operadores de la red. La detección acústica ofrece una alerta temprana, pero no da certeza. Siempre verifique. Siempre haga contracomparaciones. Siempre siga los protocolos de intervención. La velocidad es importante, pero la precisión es esencial. Es mejor dejar escapar un contacto hostil que hundir un buque aliado. Esa disciplina, esa insistencia en la verificación, se convirtió en la característica distintiva de la red de hidrófonos. No era un sistema de fuego a discreción. Era un sistema de alerta temprana que alimentaba un proceso de toma de decisiones más amplio. Les daba tiempo a los comandantes, tiempo para evaluar, tiempo para coordinar, tiempo para posicionar los recursos. Y en una guerra donde los segundos importaban, el tiempo lo era todo. El impacto estratégico se extendió más allá del estrecho de Dover. A medida que la red de hidrófonos se expandía a otros sectores costeros, obligó a los alemanes a reconsiderar por completo su enfoque de las incursiones costeras. La doctrina de preguerra asumía que las embarcaciones de ataque rápido podían aprovechar la oscuridad y el mal tiempo para atacar y retirarse antes de que los defensores pudieran responder. Los hidrófonos invalidaron esa suposición. La oscuridad no importaba si se podía oír. El mal tiempo no importaba si la detección acústica funcionaba en condiciones donde el radar fallaba. El cálculo táctico cambió.
Los estrategas navales alemanes comenzaron a retirar las lanchas rápidas de operaciones de alto riesgo, reasignándolas a la interdicción de convoys en el Mar del Norte, donde la red de hidrófonos no llegaba. Trasladaron las operaciones de minado a aeronaves y submarinos. Redujeron el ritmo de las incursiones costeras, reservando fuerzas para objetivos de alto valor. Las incursiones agresivas y oportunistas que habían caracterizado 1941 y 1942 dieron paso a una intervención cautelosa y selectiva en 1943 y 1944. El Canal de la Mancha se convirtió en una zona prohibida. Esto tuvo un efecto dominó. Los horarios de los convoys aliados se volvieron más predecibles. El tráfico mercante aumentó. Los tiempos de escala en los puertos disminuyeron. El flujo logístico que alimentaba la concentración para el día D, la acumulación de hombres, vehículos, municiones y combustible, dependía de un transporte seguro y fiable a través del Canal de la Mancha. La red de hidrófonos no lo hizo posible por sí sola, pero formaba parte del sistema. Pero los hombres que navegaron por el estrecho de Dover en 1943 y 1944, que lograron cruzar el Canal de la Mancha y vivieron para presenciar la invasión de Normandía, lo sabían. Sabían que algo había cambiado. Sabían que los ataques habían cesado. Sabían que algo invisible los protegía. Ese es el legado. No los titulares ni el reconocimiento, sino el trabajo silencioso y persistente de asegurar que el siguiente convoy pase, de convertir la desesperación en innovación, de negarse a aceptar que, porque algo siempre se ha hecho de una manera, debe seguir así para siempre. Halis lo comprendió. No luchó por la gloria. Luchó porque la alternativa era inaceptable, porque se hundían barcos, morían hombres, y él tenía la capacidad para hacer algo al respecto. Así que lo hizo. Y el canal se volvió un poco menos mortífero gracias a ello. La tecnología de hidrófonos que Halis lideró no terminó con la guerra. Evolucionó. Los sistemas modernos de defensa costera aún utilizan la detección acústica pasiva para monitorear el tráfico marítimo, identificar submarinos y rastrear buques de superficie. Los principios no han cambiado. El sonido se propaga, los motores hacen ruido, los cascos reflejan energía. Lo que se ha cambiado es la sofisticación. Procesamiento digital de señales, algoritmos de clasificación automatizados, conjuntos de sensores en red que pueden cubrir miles de kilómetros cuadrados. Pero la idea central, la comprensión fundamental de que uno puede defenderse de amenazas invisibles escuchándolas, provino de hombres como Halis. Hombres que se negaron a esperar la confirmación visual cuando esperar significaba morir. Ahora hay una placa en el castillo de Dover, en los túneles bajo el acantilado donde se ubicaba el centro de mando durante la guerra. Enumera los nombres del personal que sirvió en el comando costero durante la guerra. El nombre de Halis está en ella. Solo un nombre, sin explicación, sin contexto. La mayoría de los visitantes pasan de largo sin percatarse. Pero si conoces la historia, si entiendes lo que representa ese nombre, ves algo diferente. Ves las docenas de convoys que lograron pasar porque alguien oyó venir el enemigo. Ves las lanchas rápidas que nunca alcanzaron sus objetivos porque alguien disparó primero. Ves a los marineros que sobrevivieron en lugar de ahogarse porque alguien se negó a aceptar que la oscuridad hacía imposible la defensa. Ese es el verdadero monumento. No la placa, las vidas, los barcos que no se hundieron, los hombres que regresaron a casa. La efectividad de la red de hidrófonos de Halis no dependía solo de la tecnología. Dependía de los operadores. Estos eran hombres que nunca habían recibido entrenamiento para la detección acústica, que provenían de tripulaciones de artillería, estaciones de radar, cuerpos de señales. Tuvieron que aprender un conjunto completamente nuevo de habilidades, como distinguir un motor diésel de 1200 caballos de fuerza de uno de 900 caballos de fuerza por el paso de la cavitación de la hélice, cómo estimar la velocidad a partir de la frecuencia del pulso, cómo filtrar el ruido sordo de un carguero que pasa de la señal de alta frecuencia de una nave de ataque rápido. No era intuitivo. No estaba en ningún manual. Se aprendía a través de la repetición, a través del fracaso, a través del desarrollo gradual de una intuición acústica que no podía enseñarse, solo adquirirse. Halis los entrenaba personalmente. Se sentaba con cada operador durante horas, con auriculares puestos, escuchando grabaciones de tipos de buques conocidos. Les reproducía un fragmento de sonido y les pedía que lo identificaran. Arrastrero, destructor, lancha eléctrica, submarino con motores diésel a profundidad de periscopio. Mezclaba el ruido de las olas, el ruido de los motores del puerto, el traqueteo de la maquinaria. Les hacía escuchar hasta que pudieran percibir el patrón bajo el caos.
Era un trabajo agotador y frustrante. Algunos hombres nunca lo conseguían. Escuchaban durante horas y no oían nada más que ruido. Esos hombres fueron reasignados. Los que se quedaron fueron los que desarrollaron el oído, la capacidad de percibir la estructura en la aleatoriedad, la señal en el ruido. Uno de esos hombres era el marinero Thomas Kemp, un veinteañero de Liverpool que había trabajado en el taller mecánico de su padre antes de la guerra. Kemp tenía un instinto instintivo para los ritmos mecánicos. Podía escuchar un motor y detectar si un cojinete estaba desgastado, si la sincronización estaba desfasada o si la mezcla de combustible era demasiado rica. Esa habilidad se adaptaba perfectamente al manejo del hidrófono. En 2 semanas de entrenamiento, Kemp era el mejor operador de la red. Podía identificar la nacionalidad, la clase y la velocidad aproximada de un contacto en 30 segundos tras la detección. Hallis lo nombró operador principal de la estación de Dover. La primera intercepción en vivo de Kemp se produjo el 27 de marzo, poco más de 2 semanas después de la puesta en funcionamiento del sistema. Eran las 2:15, noche despejada, mar en calma. Condiciones ideales para una incursión con lancha eléctrica. Kemp estaba monitoreando el sector este cuando captó una señal débil. Rumbo 045, alcance extremo, quizás 6 o 7 mil metros. Demasiado lejos para un avistamiento visual. Demasiado débil para una clasificación segura. Pero algo en el ritmo le inquietaba. No era el zumbido lento y pesado de un carguero. No era el pulso constante de una lancha patrullera. Era más rápido, más ligero, irregular. Lo comunicó. Hallis se acercó a la consola y escuchó la señal de audio. La señal era débil, apenas se distinguía del ruido de fondo. Otro operador podría haberla descartado como un falso positivo. Pero Kemp insistió. Eso no es tráfico mercante. Eso no es amistoso. Hallis confiaba en él. Ordenó a las baterías de cañones que se prepararan para un posible combate y alertó a la patrulla de destructores más cercana. Rastrearon el contacto durante 12 minutos. La intensidad de la señal aumentó. La marcación se mantuvo estable. Y entonces, a 4.000 metros, Kemp lo oyó con claridad. El inconfundible zumbido agudo de un motor dieselómetro alemán, el que se usa en las lanchas EIR, confirmó la clasificación. Contacto hostil en la superficie. Embarcación de ataque rápido. Hallis dio la orden. Proyectil estrella. La bengala se encendió. Y allí estaba, una lancha de proa, navegando oscuras, rumbo a la ruta del convoy. Los cañones costeros dispararon. La primera salva falló, quedándose corta. La lancha de proa viró, intentó huir. Pero Kemp siguió el viraje, actualizó la demora y alimentó los cañones con la nueva solución de disparo. La segunda salva impactó. Impactó directamente en la popa. La lancha redujo la velocidad, escoró y comenzó a hundirse. Un destructor se acercó para recoger supervivientes. 3 marineros alemanes fueron rescatados del agua. Los 3 confirmaron que habían estado en una misión de minado, planeando lanzar minas magnéticas en la ruta del convoy al amparo de la oscuridad. Si Kemp no los hubiera oído, lo habrían logrado. Esa intercepción se convirtió en la prueba de concepto. No fue la primera, había sido en marzo, pero sí la más limpia. Un solo operador, usando únicamente detección acústica, identificó y rastreó un contacto hostil a gran distancia en condiciones perfectas, dando al sistema de control de fuego tiempo suficiente para calcular, ajustar y atacar antes de que la amenaza alcanzara su objetivo. No fue suerte, fue habilidad, y era repetible. Cada ataque alemán interceptado o disuadido suponía una interrupción menos en el cronograma, un barco menos perdido, un retraso menos. Hallis comprendía el panorama general. No solo defendía convoys, estaba facilitando una invasión. Cada lancha rápida que regresaba, cada mina que no se colocaba, cada noche que transcurría sin incidentes, acercaba a los aliados un día más a Normandía. Nunca lo mencionó en esos términos, la seguridad operativa lo prohibía, pero lo sabía, y ese conocimiento lo impulsaba a seguir adelante durante las largas horas, las interminables guardias, la agotadora rutina de escuchar, rastrear, conectar, repetir. En agosto de 1943, Hallis recibió la Cruz por Servicio Distinguido por sus contribuciones innovadoras a la defensa costera. La mención fue deliberadamente vaga. No mencionó los hidrófonos ni la detección acústica. No describió combates específicos ni éxitos tácticos. Simplemente señaló que el teniente Hallis había demostrado una iniciativa y una habilidad técnica excepcionales para mejorar la eficacia de los sistemas de control de fuego. Eso fue suficiente. Hallis no necesitaba reconocimiento público.
Necesitaba que el sistema funcionara. Y funcionó. A finales de 1943, la red de hidrófonos se había integrado plenamente en la doctrina de defensa costera de la Marina Real Británica. El entrenamiento de los operadores se estandarizó. El equipo se fabricó en serie. Se construyeron instalaciones en puntos clave a lo largo de toda la costa sur y este de Gran Bretaña. Los Sea Listeners dejaron de ser un experimento para convertirse en infraestructura. La tecnología continuó evolucionando. En 1944, el almirantazgo comenzó a experimentar con un sonar activo para la defensa costera, transmitiendo pulsos y detectando ecos, en lugar de detectar pasivamente el ruido de los motores. Esto permitió detectar contactos silenciosos, submarinos con motores eléctricos, veleros y minas a la deriva. Sin embargo, el sonar activo presentaba inconvenientes. Revelaba la posición de la estación de escucha, incitaba al contraataque y era menos eficaz en entornos acústicos congestionados como puertos y estuarios. Los hidrófonos pasivos siguieron siendo la herramienta principal. Hallis dedicó la última parte de la guerra a perfeccionar la detección acústica pasiva. Trabajó en técnicas de procesamiento de señales que permitían separar contactos cercanos, lo que permitía a los operadores rastrear múltiples amenazas simultáneamente. Desarrolló algoritmos de clasificación, formas tempranas y primitivas de lo que posteriormente se convertiría en el análisis sonar automatizado, que podían sugerir tipos probables de embarcaciones basándose en bases de datos de firmas acústicas. Impulsó el diseño de hidrófonos mejorados, más sensibles, más direccionales y más resistentes al ruido ambiental. Nada de esto era glamuroso. Era ingeniería, iteración, mejora gradual, pero importaba. Para 1945, la red de hidrófonos podía detectar y clasificar contactos a distancias superiores a 10 kilómetros en buenas condiciones. Podía rastrear docenas de contactos simultáneos, priorizar amenazas y proporcionar datos en tiempo real a baterías de cañones, destructores y patrullas aéreas. Era un multiplicador de fuerza. Y había comenzado con un hombre de pie en un búnker en Dover, negándose a aceptar que el enemigo era inaudible. Tras la guerra, la tecnología de hidrófonos se desclasificó poco a poco. Algunos detalles permanecieron en secreto durante décadas. Pero el concepto central, utilizar la detección acústica pasiva para la defensa costera, se hizo público. Otras armadas lo adoptaron. Estados Unidos construyó redes de hidrófonos a lo largo de la costa atlántica para detectar submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. Los soviéticos construyeron las suyas propias, rodeando sus bases navales y costas estratégicas con puestos de escucha submarinos. La tecnología que había defendido el estrecho de Dover se convirtió en un pilar de la seguridad marítima mundial. La contribución de Hallis se desvaneció de la memoria pública. No hubo documentales, historias populares ni monumentos. La red de hidrófonos era demasiado técnica, poco atractiva y gradual. No encajaba en la narrativa de batallas heroicas y momentos decisivos. Era una infraestructura invisible, de esas que solo se notan cuando fallan. Pero los hombres que operaban los hidrófonos recordaban. Los marineros que tripulaban los convoys recordaban. Las familias de los hombres que no se ahogaron porque una lancha rápida fue interceptada recordaban. Y en los archivos, en los informes desclasificados y los registros operativos, la evidencia permanece. Las estadísticas lo demuestran. Las pérdidas de convoys en el estrecho de Dover se redujeron de un promedio de 4 barcos al mes en 1942 a menos de 1 al mes en 1944. Los hidrófonos no eliminaron la amenaza, pero la redujeron a un nivel manejable. Y en la guerra, esa suele ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hallis murió sin hacer ruido. Su nombre aparece en varios artículos académicos sobre la historia de la tecnología del sonar, generalmente en notas a pie de página. Hay una breve mención en una publicación histórica de la Marina Real Británica de 1989. Y ahí está la placa en el castillo de Dover, con su nombre entre cientos de otros. Pero si te paras en los acantilados sobre Dover en una noche de niebla y escuchas el agua, puedes imaginarlo. El pulso de los motores, el ritmo de las hélices, el sonido de una amenaza acercándose en la oscuridad. Y en algún lugar, en un búnker bajo tus pies, un joven con auriculares pegados a los oídos, escuchando, calculando, negándose a dejar pasar al enemigo sin ser escuchado. Ese es el legado, no la gloria, no la fama, solo el trabajo silencioso y decidido de escuchar el peligro antes de que llegue y hacer algo al respecto. De tomar una herramienta diseñada para un propósito y ponerla al servicio de otro, de resolver el problema que tienes frente a ti con lo que tengas a mano. Eso es lo que hizo Hallis. Eso es lo que eran los oyentes del mar.
y por eso eran importantes. Si quieres más historias sobre las innovaciones invisibles que cambiaron la guerra, la tecnología, las tácticas, las personas que la historia olvidó, suscríbete. Y desde donde estés viendo la transmisión, deja un comentario. Recordemos a los ingenieros, los operadores, los que resolvieron problemas silenciosamente y ganaron batallas sin disparar un solo tiro.